Esto ocurrió hace unos 3 años, cuando vivía en un pequeño complejo de apartamentos en Riverside, California. Tenía 24 años, trabajaba en un almacén en un empleo sin futuro, y como la mayoría de la gente de mi edad, estaba casi siempre sin dinero. Mi apartamento tenía pocos muebles, una mezcla de cosas heredadas y otras baratas que había comprado yo mismo. El centro del salón era un loft-seat horrendo que el inquilino anterior había dejado. El tejido estaba manchado, uno de los muelles roto, y olía a cigarrillos viejos. Lo detestaba. Durante meses soñé con tener un sofá de verdad, algo donde pudiera estirarme. El problema era que no podía permitírmelo. Así que hice lo que hace cualquier persona sin dinero. Empecé a revisar religiosamente la sección de gratis en Craigslist. Casi todo era basura, electrodomésticos rotos, colchones manchados, leña vieja. Pero seguí buscando cada día, esperando un milagro. Y un martes por la tarde lo vi. El anuncio era simple. Sofá gratis, hay que recogerlo. La foto mostraba un sofá seccional gris oscuro. No era nuevo, pero se veía limpio y moderno, 1000 veces mejor que el mío. En la descripción ponía, buen estado, no fumadores, sin mascotas. Necesitamos deshacernos de él antes del fin de semana. La dirección estaba en el área de Woodcrest, unos 30 minutos hacia el este, ya en zona rural. No me importó. Respondí de inmediato que podía recogerlo esa misma tarde. No tenía camioneta, pero mi amigo Mark sí. Sabía que con un par de pizzas y un six-pack me la prestaría. Para mi sorpresa, recibí respuesta a los 10 minutos. Perfecto, esta noche está bien. La dirección es en Eucalyptus Avenue. Avísame cuando vengas, me llamo David. Lleno de emoción, pasé por casa de Mark tras el trabajo, recogí las llaves y conduje hacia Woodcrest mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de California de naranja y violeta. Cuanto más me alejaba de la ciudad, más cambiaba el paisaje. Calles estrechas, sin farolas, casas separadas por huertos y solares llenos de polvo. Cuando doblé por Eucalyptus Avenue, ya era casi completamente de noche. Más que una calle, era un camino mal asfaltado con unas pocas casas escondidas tras vallas oxidadas. El GPS del móvil decía que había llegado, así que avancé despacio, leyendo los números borrosos en los buzones. La casa estaba al final de un largo camino de grava, una construcción baja, la pintura descascarada, el jardín lleno de hierbas, chatarra y muebles viejos. Una luz amarilla débil iluminaba una ventana cerca de la puerta. Todo me dio mala espina, pero después de conducir tanto, no pensaba irme sin el sofá. Aparqué la camioneta. Sus faros cortaron la oscuridad e iluminaron el porche. Y allí estaba, el seccional gris de la foto. Saqué el móvil y envié un mensaje. «Hey David, ya llegué. Soy el de la Ford Ranger». Un momento después, la puerta chirrió y se abrió, pero no salió un hombre. Salieron dos. Eran grandes, de unos 30 y tantos, cabezas rapadas, cuerpos macizos. Uno llevaba una camiseta blanca sucia, el otro una sudadera negra. Ninguno sonreía. «¿Eres el del sofá?», gruñó el de la camiseta. «Sí», respondí, forzando una sonrisa. «Gracias por esto, en serio, me estáis salvando». «Soy Dave», dijo. «Él es mi hermano, Rick». Rick no dijo nada. Solo me miraba con una expresión vacía, con las manos en los bolsillos. Era perturbador. «Bueno, si me ayudáis un poco, podemos cargarlo rápido». Intenté sonar casual. «Los dos te ayudaremos», contestó David. No fue una oferta, fue una orden. Algo en la forma en que se movían me inquietó. Su postura, la manera de flanquear el camino, el silencio de Rick observando cada paso. Pero mis ganas de un sofá nuevo pesaron más que la intuición. Cuando levantamos el mueble noté algo raro. Era sorprendentemente ligero. Mientras lo llevábamos hacia la camioneta, Dave dijo con voz casual: los cojines están dentro, los metimos para que no se ensuciaran. ¿Nos ayudas a sacarlos?». Vacilé. «Claro. ¿Dónde están?». «Justo dentro», dijo señalando la puerta abierta. Un segundo, nada más. Dejaron el sofá y se colocaron entre mí y la camioneta. Me bloqueaban el paso. Las alarmas en mi cabeza empezaron a gritar. No tenía sentido. ¿Por qué sacarían el sofá y no los cojines? «No pasa nada», dije con un intento de risa nerviosa. «¿Puedo cogerlos yo?». El rostro de Dave se endureció. Se le acabó la falsa amabilidad. «No», dijo con voz fría. «Necesitamos tu ayuda». Dio un paso hacia mí. Rick se movió al mismo tiempo.
Me tenían rodeado. Miré hacia la puerta abierta. Solo oscuridad, un olor agrio, a carne podrida y químicos, salía del interior. Y entonces lo supe. No se trataba del sofá. El sofá era una trampa. Dave me agarró el brazo derecho con una fuerza brutal. Rick me empujó por la espalda. Intentaban meterme en la casa. El pánico me dio una energía que no sabía que tenía. Me giré y golpeé con el codo hacia atrás. Sentí que impactaba en algo blando. Rick gruñó aflojando la presión un instante. Ese segundo fue suficiente. Me zafé, me agaché y corrí hacia el jardín lleno de chatarra. ¡Atrápalo!, rugió Dave detrás de mí. No miré atrás. Corrí, atravesé los arbustos. Las espinas me rasgaron los brazos. Llegué a la carretera vacía. Vi luces en la distancia. Corrí hacia ellas, agitando los brazos. Era un sedán viejo. Le grité al conductor, un anciano aterrorizado, que me ayudara. Me abrió la puerta y apenas me lancé dentro gritándole: «¡Arranque, por favor!». El coche se alejó mientras la casa quedaba atrás, tragada por la noche. La policía me encontró en una gasolinera cercana. Les conté todo temblando. Fueron a la dirección. La casa estaba vacía. El sofá seguía ahí, pero Dave y Rick habían desaparecido. Las cuentas de correo y números del anuncio eran falsos. No pudieron rastrearlos. Durante semanas viví con miedo. Cualquier ruido en mi apartamento me hacía saltar. Ellos tenían mi nombre, mi correo, mi número, y sabían cómo me veía. Un mes después, cuando creía que había pasado, la pesadilla volvió. Un Honda verde empezó a seguirme por la autopista. 3 salidas detrás de mí. Otra vez lo vi. Y luego, una noche, en el aparcamiento del supermercado, lo vi de nuevo. Rick, el de la sudadera negra, de pie, mirándome desde lejos, sin moverse. Cruzamos la mirada 3 segundos. Luego se giró y desapareció tras el edificio. Esa fue la última vez que lo vi. Pero todavía a veces, cuando conduzco de noche y las luces se reflejan en el retrovisor, juro que veo una silueta, quieta, observando, como si todo hubiera comenzado de nuevo. En 2019, dejé San Diego y me mudé a Nueva York. Tenía 22 años, una pequeña maleta, una laptop barata y un bolsillo lleno de esperanza. Tenía una entrevista de trabajo esa semana en un pequeño apartamento en Queens que encontré en línea. El trabajo era para una startup justo afuera de Atlantic Avenue. Estaba cansado pero orgulloso de comenzar por mi cuenta. Pensé que había hecho todo bien. El apartamento estaba en el 3er piso de un edificio antiguo. Tenía paredes delgadas y un ascensor viejo que a veces se quedaba atrapado entre pisos. El casero era un hombre callado que me entregó las llaves y me dijo que el edificio tenía muchos años. El apartamento era pequeño, con un dormitorio, una cocina diminuta y una sala que apenas cabía un sofá. Las ventanas daban a un callejón estrecho y al techo de una deli. Por la noche, la luz de la calle formaba cuadrados pálidos en el suelo. Me gustaba que ese espacio fuera mío. En San Diego usaba un televisor de 32 pulgadas, suficiente para programas nocturnos y pelis pequeñas. Aquí la sala se sentía vacía con esa pantalla pequeña. Quería un televisor más grande. Durante meses ahorré dinero, reduje las cenas fuera y tomé turnos extra en la cafetería cerca de la oficina. Me dije que un televisor nuevo haría que la ciudad se sintiera más como en casa. Craigslist tiene su propio mundo. Observé los anuncios por semanas. Aprendí a leer a las personas por texto. Quién escribía frases completas, quién usaba descripciones cortas, quién posteaba fotos claras. Un sábado encontré un Samsung de 55 pulgadas, casi nuevo, en venta por $250 por mudanza. La foto mostraba una pantalla grande sobre un soporte simple. Parecía casi nuevo, sin rayones, el tipo de televisor con el que soñaba. El vendedor se llamaba John. Su perfil decía que trabajaba en bienes raíces y se mudaba. Escribía frases educadas y respondió rápido a mis preguntas. Dijo que podíamos recoger el televisor por la tarde. Pedí prestado el Dell de mi vecino y tomé el metro hasta allá. El vendedor vivía a 2 cuadras de un parque pequeño. Él abrió la puerta mismo. Tenía unos 30 años, llevaba una camisa sencilla y jeans. Sonrió y habló con voz calma. El televisor era más pesado de lo que parecía. Me dejó probarlo. La pantalla se encendió y mostró una imagen brillante. Incluía una barra de sonido y soporte para la pared.
Incluso se ofreció a ayudarme a levantarlo al auto. Su amabilidad me relajó. Me fui con el televisor y una pequeña sensación de victoria. Montar el televisor fue lento. El apartamento se sentía distinto con la pantalla grande. Esa noche vi una peli y me sentí cálido, como con una pequeña recompensa por el esfuerzo. El sonido llenó la habitación. Durante las primeras noches me dormí con el resplandor de los programas nocturnos. Fue fácil olvidar que estaba solo en una ciudad nueva, pero empezaron a suceder cosas pequeñas, ruidos en el edificio que podía explicar. Una vez por la noche, oí golpecitos suaves en la puerta principal. Miré por la mirilla. No había nadie. Otra vez, el vecino del otro lado del pasillo ponía música fuerte. Luego paró de repente. A la mañana siguiente, encontré una nota bajo la puerta que decía Nice TV, bonito televisor, sin nombre ni firma. Pensé que era una broma. Tal vez alguien me vio cargar el televisor y dejó ese mensaje. Me dije que no pensara demasiado en ello. Con el tiempo los golpes se hicieron más frecuentes. A veces en mitad de la noche, 3 golpes rápidos y silencio. Otras veces, un solo golpe lento que me hacía saltar el corazón. Me quedaba quieto escuchando. Las paredes eran delgadas. Podía oír un grifo lejano abierto. Los golpes nunca ocurrían de día. Siempre sentí que pertenecían a la noche. Empecé a sentirme observado, una sensación pequeña y constante, como si los pelos de mis brazos estuvieran despiertos. Apagaba el televisor y me sentaba en la oscuridad esperando que esa sensación se desvaneciera. No desaparecía. Comencé a cambiar cosas pequeñas. Moví el sofá para bloquear la vista de la puerta. Dejaba el móvil en la mesa de café y una lámpara encendida. Me dije que fuera práctico. Cerrar la puerta, cambiar las cerraduras si hacía falta, revisar la cámara de la entrada del edificio. Pero la sensación creció como una sombra que no podía sacudirme. Una noche, tras un día largo en el trabajo, llegué y la sala se veía ligeramente diferente. El soporte del televisor estaba movido un poco a la izquierda. Noté porque mi pequeño montón de revistas se había deslizado. Pensé que quizá los que mudaron habían dicho algo mal, pero vivo solo. Nadie más debería haber movido nada. Me acerqué al televisor. La parte trasera tenía una ranura que no había notado antes, una pequeña tapa de plástico casi oculta en una esquina trasera. Nunca había abierto la parte trasera de un televisor caro antes. Mis manos temblaban un poco al tocar la ranura. El apartamento estaba en silencio. La luz de la calle hacía un rectángulo suave en la alfombra. Encontré un destornillador, me arrodillé y abrí esa pequeña tapa. Dentro, detrás de cables y una estructura metálica, encontré algo que me hizo tragar saliva. Una pequeña lente de cámara no más grande que un botón. Estaba escondida en un hueco, inclinada perfectamente para ver el sofá, la puerta y la pequeña área donde a veces dormía. La toqué y estaba tibia, como si se hubiera usado recientemente. El móvil se me cayó de la mano. Pensé en el vendedor, en su voz calmada, en la ayuda amable para subir el televisor al coche. Pensé en la nota en mi puerta que decía Nice TV. Sentí que mis manos se helaban. Llamé a la policía. Llegaron rápido. 2 oficiales con caras profesionales pero vacías. Tomaron fotos, escribieron notas y sellaron el área del televisor con cinta. Les conté todo, desde los mensajes en Craigslist hasta la nota bajo la puerta. Pedían información del vendedor. Les di su nombre y dirección. Me había dado su número y el lugar donde decía que trabajaba. Los oficiales fueron a la dirección del vendedor al día siguiente. Me pidieron que fuera a la comisaría a hacer una declaración. Después de eso, mi apartamento se sintió pequeño. No podía dejar de pensar en la cámara y en lo que había visto. Dormía mal. Cuando cerraba los ojos imaginaba a alguien viendo la señal del televisor, observando mi pequeña vida en esta ciudad nueva. En la comisaría, sentado en una silla plegable, conté al detective sobre John. Dijo que llamaría al vendedor y lo traería. Más tarde, en una pequeña sala de interrogatorios, el vendedor se sentó frente a mí. Se veía cansado, se frotaba las manos. Dijo que lo sentía. Dijo al detective que había comprado el televisor en una venta de garaje en Staten Island, que no sabía que había una cámara, que nunca jamás vería a alguien sin permiso. Lo observé. Sus ojos miraban la cámara en la sala. Evitaba mirar los míos. El detective leyó su declaración para el acta. No había nada que probara culpa. Tenía documentos que mostraban el pago en efectivo por la venta y un recibo de una venta de bienes de la semana pasada. Afirmaba no saber nada.
La policía tomó el televisor como evidencia y examinó la cámara. Esperé lo peor. Esperé que el detective dijera que la cámara había grabado horas de imágenes de mi vida. En cambio, me dijo algo que hizo que la habitación se sintiera más fría de otra manera. La cámara era un dispositivo de transmisión en vivo. Enviaba video a un sitio remoto, pero no tenía almacenamiento. Podía mostrar a alguien lo que estaba pasando en ese momento, pero no grababa ni guardaba imágenes. El detective dijo que eso significaba que podría no haber evidencia guardada de quién me había visto y eso dificultaba encontrar al observador. Rastrearon los registros bancarios y telefónicos del vendedor. Siguieron la dirección IP usada para configurar la transmisión. Les llevó a un punto de Wi-Fi público cerca del parque, un lugar usado por muchas personas. Allí se perdió la pista. El detective dijo que harían lo que pudieran, pero sin grabaciones el caso era difícil. El vendedor negó cualquier participación consciente. La policía me dijo que cambiara las cerraduras y tuviera cuidado. Después de que el televisor quedó con los oficiales, me senté en el suelo donde había estado. El apartamento se sentía expuesto. La televisión había sido ventana y muro a la vez. Me sentí tonto por confiar en un extraño. Me enfadé conmigo mismo por no revisar más cuidadosamente. También sentí miedo, difícil de explicar. No solo por mi privacidad, sino porque alguien me había vigilado y podría estar viendo a otros en la ciudad con una transmisión en vivo sin dejar rastro. Pasaron días. Los golpes se detuvieron por un tiempo. Cambié las cerraduras y puse una cadena barata dentro de la puerta. Dormía con la lámpara encendida. Me dije que siguiera adelante, que estaba seguro, pero la sensación de ser observado tardó en irse. Semanas después, llegó un paquete a mi puerta. Era pequeño, sin marcas, y dentro había una nota. Sorry, wrong TV. No respondí. Llamé al detective que había llevado mi caso. Dijo que pasaría a recoger el paquete y que lo añadiría al expediente. Guardé el paquete sin tocar. A veces, cuando paso frente a tiendas de electrónica, veo televisores en las vitrinas y pienso en esa pequeña lente escondida en la ranura. Pienso en la venta de garaje que mencionó el vendedor, en el Wi-Fi público y en la delgada línea entre la vida privada y lo que alguien puede transmitir con un dispositivo oculto. La ciudad que alguna vez se sintió brillante y llena de oportunidades tenía ahora una capa oculta, pequeñas sombras cuidadosas donde la gente podía mirar sin dejar señal. Hace unos años, cuando estaba terminando mi penúltimo año en la Universidad de Washington en Seattle, firmé un contrato para un pequeño apartamento de un dormitorio fuera del campus. Era el típico lugar con pintura descascarada y un refrigerador que zumbaba como si estuviera poseído. La renta vencería en un mes y mi cuenta bancaria estaba casi seca. Mis padres vivían en un suburbio tranquilo, a unos 20 minutos de distancia en Bellevue, y mientras buscaba trabajo, me había estado quedando en mi antiguo cuarto en su casa. Decidí sacarme algo de dinero, vendiendo el montón de cosas viejas acumuladas durante los años, principalmente muebles desgastados que nadie iba a extrañar. Saqué unas fotos borrosas de mi cómoda de madera, nada especial, alta, acabado de roble, con golpes y 3 cajones que se atascaban si tirabas con fuerza. La había comprado de segunda mano cuando tenía 16 años. Por $50. Subí un anuncio en Craigslist, incluyendo la dirección de casa de mis padres, porque esperaba estar solo ese fin de semana. Mis padres irían a Portland a la reunión familiar por el 800 cumpleaños de mi abuela. Eso fue todo. Olvidé el anuncio y me dediqué a ver TikTok. La primera respuesta llegó esa misma tarde de un tal Mark. Hola, ¿interesado en la cómoda? ¿Sigue disponible? ¿Puedo recogerla mañana? Respondí, sí, es tuya por $50, mañana a las 2 p.m. Él contestó rápido, perfecto, ¿estarás solo cuando la recoja? Me quedé mirando la pantalla. Algo no encajaba, parecía una pregunta aleatoria de citas. Pensé que tal vez era tímido con grupos. Sí, estaré solo, respondí con un emoji para aliviar la tensión. ¿En cuál habitación está? La que da a la calle. Eso fue lo que me hizo sentir incómodo. ¿Cómo sabía que la habitación daba a la calle? Claro que di la dirección, pero no el plano. Miré hacia la ventana. Nuestra casa colonial de 2 pisos daba a un lote boscoso, pero mi habitación daba al pequeño cul-de-sac tranquilo. Sí, esa es, escribí, convencido de que quizás había pasado por ahí y lo había visto.
Estos locos de Craigslist son muchos y raros, pensé. Al día siguiente limpié la habitación, aspiré, limpié y hasta rocié un poco para quitar el olor a humedad del sótano. Cerca de la 1:45 escuché un auto llegar, un Honda Civic plateado. Nada sospechoso. Un hombre bajó. Parecía un padre de escuela cualquiera, unos 40 y tantos años, con caquis, sudadera de los Mariners gastada, cabello corto con canas. Traía un carrito y unas cuerdas para sujetar. Lo saludé desde el porche, forzando una sonrisa. «Soy yo», dijo, con voz cálida pero rasposa, como un locutor radiofónico. Me dio un apretón firme de manos y evitó mantener la mirada más tiempo del debido. «Debe ser Alex. Bonita casa, 2 pisos, ¿verdad? Se ve sólida desde la calle». «Sí, gracias». Lo guié por el vestíbulo, más allá de la sala, con ese sofá desgastado y la cocina con tazas de café de mis padres. Subimos las escaleras, segunda puerta a la izquierda. No habló mucho, solo miraba de reojo. «Acá está la cómoda», dije, señalando contra la pared bajo la ventana. Aprobó con un gesto y tocó la superficie. Buena madera, rayones, pero se puede arreglar. Se agachó para abrir los cajones atascados y se rió. «Van a necesitar WD-40. ¿Has vivido mucho tiempo aquí?» «Toda mi vida», respondí, recargado en el marco de la puerta. «Pronto me mudaré. Apartamento de la universidad». «Ah, University of Washington. Niño inteligente». Sacó una vieja billetera y contó billetes de 50 y 20 dólares. «Aquí tienes. ¿Me ayudas a cargarlo al auto?» «Claro». Bajamos la cómoda de lado por las escaleras, golpeando la barandilla una vez. En el vestíbulo se detuvo para mirar la puerta. «Cerraduras Yale, ¿eh? Son fuertes». «¿Y atrás?» «Igual. Curioso. Vieja casa como esta nunca sabes». Sonrió, aunque sin convicción en los ojos. Llegamos al maletero y amarramos la madera. Noté algunas herramientas y lonas típicas de ferretería. Antes de partir miró hacia la casa. «¿Tus padres están mucho en casa?» «Mi habitación es como la tuya, la mejor para niños, pero es un barrio tranquilo. Salieron este fin de semana». «Ah, suelen estar en casa por las noches, trabajan en la ciudad. Ya veo, buen viaje para cuando te mudes». Subió al auto, saludó y arrancó despacio, como memorizando la curva de la calle. Me quedé parado un momento, con la lluvia empapando mi camisa y un cosquilleo en el cuello. Pero al menos tenía el dinero en mano. Escribí a mi compañero para pactar una pizza esa noche. El fin de semana fue tranquilo. Mis padres volvieron el domingo y no paraban de hablar sobre el pastel de la reunión familiar. Dormí temprano. El lunes las clases fueron monótonas. Introducción a la psicología, un laboratorio donde diseccionamos corazones de rana. Para el miércoles ya empaqué mis cosas en la casa de mis padres. La inquietud que había sentido con las preguntas de Mark se había esfumado, como un sueño olvidado. Incluso me reí con mi madre sobre lo entrometido que fue el tipo. Ella me dijo: «La gente es curiosa, asegúrate de cerrar bien». Pero esa noche, a eso de la 1 a.m., me desperté con un clic. No era fuerte, pero sí claro. Algo metálico justo afuera de mi puerta. Me quedé congelado, el corazón latiendo a 1000. La casa era vieja, siempre tenía ruidos de asentamientos, pisos crujientes, viento golpeando las canaletas, pero aquello era diferente. Un suave giro, como alguien probando la perilla. Contuve la respiración. Escuché el silencio. Caminé descalzo al pasillo y presioné el oído contra la madera. Nada. La puerta de mis padres estaba cerrada, bajo ella una luz tenue. El CPAP de mi padre emitía un zumbido débil. Revisé la perilla, firme y bloqueada. Volví a la cama, pero no encontré descanso. Pasé horas desplazándome por redes sociales, culpando al estrés. El jueves fue normal, trayecto bajo la lluvia, café amargo de un carrito en el campus, pero aquella noche, a las 2:17 a.m., mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad. Me desperté sobresaltado. Pasos resonaron en el porche de madera justo abajo de mi ventana. La terraza lateral rodeaba la casa y era accesible desde la puerta del patio trasero. Me senté, las sábanas enredadas, y miré por las persianas. La luna intentaba filtrarse entre nubes y sombras. No había nadie, solo el suave tic-tac del aspersor del vecino en la distancia. «Será un gato», murmuré, pero los gatos no hacen ruido de botas. El viernes, durante el desayuno, le conté a mi padre. «Oí algo anoche, como si alguien estuviera afuera».
Él bebió su café negro mientras el periódico estaba doblado sobre la mesa. Serán osos. Tal vez bajan más de las cascadas. Bellevue está al borde de un cinturón verde. Oso negro por acá, revisan las basuras. Prometió revisar las luces de movimiento. Todo estaba en orden, sin rastros en el barro. Aún así, la duda persistía. Los pasos tenían un ritmo demasiado humano. El sábado, mientras mis padres iban a Costco y yo empaquetaba, la música fuerte de Nirvana sonaba. Pero al mediodía, los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez con un sonido metálico, como una llave arañando la puerta trasera de abajo, cerrada con pestillo. Pausé la música, el corazón golpeándome. «Hola», llamé con voz quebrada. Nadie respondió. Subí las escaleras, el pánico creciendo. La puerta de la cocina seguía cerrada con llave. «Es el viento», intenté convencerme. Pero mis ojos se posaron en la ventana del lado, persianas a medio abrir como las había dejado. ¿Lo hice yo? Tiré las persianas, temblando. Esa noche la situación escaló. Cerca de la medianoche, mientras navego en Reddit, sentí de nuevo el pomo de la puerta de mi habitación moverse con lentitud y deliberación. Me quedé paralizado, la boca seca. Me incorporé rápidamente, buscando la luz. Mi habitación se llenó de claridad. En el pasillo, oí a mi padre roncar. Caminé al baño, me humedecí la cara. En el espejo vi mis ojos hundidos y mi piel pálida. «Estás perdiendo la razón», pensé. Pero el domingo, durante el desayuno, decidí contar todo a mis padres. El ruido, los pasos, la llave. Mi madre dejó caer el tenedor sorprendida. «Deberíamos haber comprado esa cámara antes. Llamemos a la policía». Mi padre asintió serio. El oficial Rodríguez llegó y revisó el perímetro. No hubo huellas. La puerta estaba bien asegurada. «Podría ser animal», dijo, recomendando cámaras de vigilancia. Montamos una en el porche que se vinculaba con el teléfono de mi padre. Sentí que había exagerado, pero no pasó nada esa noche. Descansé profundamente con el sonido de la lluvia y soñé sin interrupciones. El martes a las 3 a.m. la cámara chilló. Vi la imagen borrosa de una sombra alta y erguida cerca de la ventana. No era oso. Se quedó un momento mirándome. Movió la cabeza como escuchando y luego desapareció. Desperté a mis padres con voz trémula. Por fin llamaron al 911. Llegaron rápidamente 2 coches policiales, con luces azules y rojas iluminando la calle. Revisaron la propiedad y encontraron un clavo doblado junto al pestillo de la puerta, que intentaron forzar sin éxito. Probablemente un reconocimiento para un posible allanamiento. Una oficial joven me preguntó si había vendido muebles en línea recientemente. De inmediato supe a qué iba. Le mostré los mensajes de Mark. Sacó fotos y prometió investigar. Me aconsejaron cambiar las cerraduras y mudarme rápido. Se fueron, pero la ansiedad ya era un compañero inseparable. Me quedé junto a la ventana, las cortinas cerradas, escuchando cada crujido. La verdad me golpeó como aire helado. La cómoda no era el objetivo. Esas preguntas inquietantes eran reconocimiento, estudio del terreno. Habían pagado $50 por el plano de mi vida. El miércoles, el cerrajero vino a primera hora. Puso cerrojos nuevos, pesados y brillantes. Salté la clase de psicología. Empaqué frenético, metí ropa en bolsas plásticas y libros en el coche. Mi madre me abrazó fuerte al salir. «Llama cada noche. Te quiero». Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca y comida para llevar. La primera noche fui muy precavido. Puse la cadena en la puerta y acomodé una silla debajo del pomo. No había porche ni jardín, solo una salida de emergencia y una vista a los contenedores del callejón. Pero a las 2 de la madrugada desperté sudando. ¿Una notificación? No, solo el teléfono que se resbaló de la almohada. Los ruidos continuaron en mis sueños. Clics, pasos más cercanos, semanas borrosas de miedo. La policía rastreó el número de Mark. Era un teléfono prepago sin datos. Nada. Cambié de número y eliminé mi cuenta en Craigslist. Mi compañero de cuarto se burlaba. Decía que tenía un club de fans de asesinos en serie. Me reía por fuera, pero las duchas duraban más y las sombras me hacían saltar. Si te gustó esta historia y te hizo mirar 2 veces a tu alrededor, suscríbete ya a Señor Pesadillas y activa la campanita. Comparte para que más personas estén alertas de las amenazas que pueden estar en lo cotidiano. Aquí, el verdadero terror acecha detrás de lo familiar.